Shalom, shalom, Shabbat shalom. Amigos, buenas noches. Shabbat shalom a todos. Los saluda su amigo José Gutiérrez, Joseph Haibri, un apodo que obtuve en mi yeshiva. Significa José el Hebreo, Joseph Haibri. Vamos a estar dando un pequeño estudio esta noche para los que se puedan conectar acerca de Marcos 1:20, una perspectiva hebrea y académica. Es el relato, la perícopa del endemoniado gadareno. Así que vamos a esperar unos minutos en los que se conectan. Inicio. Poco a poco, conforme se vayan conectando, vamos a iniciar. Vamos a dar un minuto más. Vamos a iniciar. Y le bajamos a la música un poquito para que puedan oír también un poquito ya más claro. Pues van por ahí cosas que pasan en vivo. Vamos a aprovechar este ambiente de Shabbat el día de hoy
vamos a empezar con estas pequeñas cápsulas de enseñanza para que todos las vayan viendo. Los que no las puedan ver en el en vivo las van a ir viendo en diferido. Vamos a iniciar con la perícopa. Vamos a leer primeramente en Marcos 5. Vamos a darle lectura a la perícopa y vamos a ir explicando. Y se llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, pero al ver a Jesús de lejos corrió para arrodillarse delante de él y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de los demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Ahí quedó la perícopa. Ok, bueno, esta perícopa voy a empezar a explicar. Esta perícopa, muchos de los hermanos, sobre todo en el cristianismo, la han agarrado para hablar de los demonios, de la posesión de demonios. ¿Qué es lo que pasa con esta perícopa? Al no entender la manera de los judíos, al no entender la cultura judía en estos tiempos, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a hablar y a hacer teología, supuestamente ellos hacer exégesis de este tipo de textos, ¿sí? Ahorita los vamos a analizar tanto de la perspectiva hebrea y académica, hablando de las ciencias bíblicas, de los estudios que hay, como la arqueología, la filología, la geografía, en fin, estudiar lo que es la tierra de Israel. Entonces, al no entender esta clase de perícopas, la toman literales, ¿sí? Hacen teologías literales, hablando de posesión de demonios, que la gente se le poseían los demonios, que la gente tiene ¿cómo se le dice? Tienen legiones de demonios dentro del cuerpo, cuando una legión de demonios o una legión está hablando de los
romanos, de las legiones romanas, de las legiones de soldados romanos. Imagínense, estamos hablando de entre 4.500 a 6.000, lo que componía una legión de soldados romanos en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta pericopa no es una historia real ni histórica. No es real ni histórica. Es una forma de interpretación judía común en los maestros judíos, en lo que ahora se le llama rabinos. En aquel momento no eran rabinos, se les decía nada más maestros de la palabra, intérpretes, sabios de la Torá o del Tanaj, más que nada de la Torá. Entonces, ¿qué está haciendo el escritor? Recuerden que el Evangelio de Marcos fue escrito entre el 65 o el 72, que es que los académicos más o menos concuerdan que fue escrito este Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Al desconectarnos de la cultura judía, al desconectarnos totalmente de ellos, entonces se empiezan a hacer interpretaciones falsas. ¿Qué pasa? Esta no es una historia real, es algo que se le llama Midrash Agadá. Un Midrash es una forma de interpretación judía que ellos lo que hacen es hacer alegoría de otros textos y componen un tipo fábulas. Pueden hacer fábulas, ahí entran las parábolas, entran los proverbios, entra varias interpretaciones, sobre todo los cuentos, más que nada. Agadá significa cuento, también del hebreo. Entonces, más que nada, este es un cuento, un midrash de Isaías 65, del 1 al 7. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no entender este tipo de perícopas, que hay bastantes en los evangelios, sobre todo en los dichos del maestro, el maestro también utilizó esta forma de interpretar. ¿Sí? Cuando hace el cuento del hijo pródigo, cuando habla de el sembrador y las semillas, cuando habla todo ese tipo de parábolas, se le llaman midrash. Entonces, esa es la forma muy común de los maestros sabios de la palabra, de la Torá, de los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú agarras y literalizas este tipo de relatos, cometes un error grave, que es lo que se ha cometido hoy en día, errores terribles. Entonces, literalizan y dicen, no, el hombre está poseído, el hombre puede agarrar multitud de demonios, legiones de demonios. Imagínense cómo va a tener uno de 5.000, 4.500 a 6.000 demonios dentro del cuerpo. Eso es una locura, eso es una falsedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un cuento que hacen ellos, es un cuento, y lo que están haciendo es un midrash. ¿Sí? Es una forma alegórica de interpretar la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienes académicamente y estudias lo que es la arqueología, que es lo que te habla la tierra, la geografía, la forma de vida, entonces vienen ellos, los académicos, y te desmienten todo esto. ¿Qué ha pasado sobre todo en el mundo cristiano? Tanto cristiano católico, evangélico, pentecostal, testigo de Jehová, adventista, mormón, empiezan a interpretar esto, que la gente se posee de demonios. Entonces, le voy a hacer una lectura más o menos a la par, y tenemos que leerlo esto paso a paso, despacio. Aquí es donde nos vamos a tardar un poquito, y vamos a ir haciendo la comparativa. ¿Qué es lo que ellos hicieron para interpretar esta perícopa? En Isaías 65 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban.
Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Hashem, y por todas las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Entonces, fíjense bien aquí cómo está. Dice el cuento: llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gergesenos o Gerasenos. ¿Qué sucede? Cuando ya vamos a la arqueología, nos damos cuenta que en esa ciudad es la ciudad de Decápolis, que son 10 ciudades juntas. Son los lugares que están sobre Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Esa ciudad está aproximadamente de la orilla del lago, que dice este cuento, aproximadamente entre 50 kilómetros de largo. En lo más corto que se puede hablar de una ciudad está a 10 kilómetros. Entonces es imposible que llegara Yeshua a ese lugar, o Jesús a ese lugar, y inmediatamente lo encontrara. Dice, es el endemoniado. ¿Qué sucede? Dice: y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Entonces vemos aquí qué es lo que dice en Isaías 65 del 3 al 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces, cuando hace referencia aquí de que este hombre, dice, tenía espíritu inmundo, un hombre que vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces habían sido sujetados con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Entonces, esta es la forma que ellos hacen el Midrash. El Midrash es una forma alegórica en el que ellos, un relato, lo van expandiendo y le van metiendo cuento, le van metiendo su pensamiento para dar una teología. Es lo que hacen los hebreos. Es lo que hace la interpretación del Midrash, que esa técnica se llama Geserá Shavá en hebreo, que es alegoría de 2 versículos o más versículos, ¿sí?, para hacer un relato, para dar una enseñanza, ya sea de moral o ya sea una enseñanza de la halajá judía. La halajá judía es de la ley judía. La ley judía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en este caso ellos no están dando una ley. Entonces, este es un Midrash Agadá, un Midrash relato, un Midrash, un cuento, una fábula. Hablando en español, es una fábula para dar a entender que qué pasaba. Vamos a hablar un poquito históricamente en esa ciudad que habla aquí el relato de Marcos. En el relato de Marcos dice que son los Gergesenos. Esa es una ciudad en la que se llama Decápolis. Son 10 ciudades griegas dominadas por los romanos. En esas ciudades, ¿qué es lo que pasa? Tienen el teatro griego. ¿Qué pasaba en ese teatro
teatro griego, ¿qué pasaba? Había competencias donde estaban desnudos. De hecho, tenían que entrar desnudos, no tenían que tener, para que no tuvieran armas en el cuerpo y no hubiera problemas y no hubiera pleitos. ¿Qué pasaba? Hacían competencias y ellos desnudos. Se practicaba la inmoralidad y ahí mismo practicaban sus ritos a sus dioses paganos y comían lo sacrificado a sus dioses en esa ciudad de Decápolis. ¿Por qué? Porque eran griegos, es su costumbre, para ellos era muy normal hacer eso. Entonces, al ser una ciudad pagana, como se dice vulgarmente, una ciudad pagana, una ciudad de griegos donde no habita ni un judío, tal vez ni un judío vivía ahí. Los que vivían ahí lógicamente no debían participar de lo que estaba pasando en la Decápolis, en los teatros griegos, que lo adoptaron los romanos de la cultura griega. ¿Qué sucede? Entonces ellos están haciendo un midrash. ¿Qué quiere decir eso? Le están haciendo un relato en contra de sus prácticas paganas. Entonces, realmente, hasta donde se tienen los estudios, el maestro Jesús, Yeshua, nunca fue a ciudades paganas. Acuérdense que él mismo dijo: yo no he venido y yo es para ir a las ciudades paganas, sino yo he venido para recuperar a la casa de Israel. Simplemente he venido por el pueblo de Israel, las otras tribus que están en la diáspora, o sea, fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Israel. Entonces ellos están haciendo un midrash para enseñarles a la gente, punto número 1, que esas prácticas paganas están condenadas por el Eterno. Punto número 2, el comer cerdo y animales impuros, que eso nos viene ya en la Torá, que lo da en el Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Entonces, es lo que están haciendo ellos, una enseñanza, y también están exaltando al maestro, para decir que él está sobre todos ellos. Y al hablar de legiones, cuando ellos están hablando de legiones, lo están exaltando a él y lo están poniendo como el Mesías, porque el Mesías iba a tener el poder de destruir al pueblo romano, en este caso al pueblo que los dominaba, al pueblo pagano que los dominaba, que era Roma. Y hablar de las legiones y que él tenía poder, y que las legiones, dice que le rogaban que no los echara fuera, quiere decir que él lo estaban exaltando como el Mesías, que iba a venir a destruirlos y a echarlos fuera de Israel. Esa es la enseñanza que él estaba dando aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no estudiar, al no tener estudio, al no comprender lo que es el midrash de los hebreos, al estar desconectado de la cultura judía, empiezan a hacer teología, a decir que la gente está endemoniada, que a la gente se le meten legiones de demonios, o sea, va a tener en el cuerpo 6,000 demonios, 6,000 espíritus. O sea que el Eterno algo hizo mal. ¿Qué hizo mal Dios para que nosotros pudiéramos tener demonios? Entonces, amados, eso no existe. Eso no existe. Los antiguos, esto es otra cosa que les voy a explicar. Los antiguos, a todas las enfermedades que ellos no entendían, que no descubrían en su tiempo, le llamaban que eran un espíritu inmundo, un demonio. ¿Sí? Las enfermedades se las achacaban a Satanás, a los demonios. Todas las cosas que ellos no entendían. Pero en muchos relatos podemos ver actualmente que lo que tenían, por ejemplo, lo que tenían muchos de ellos eran enfermedades mentales. Tenían enfermedades mentales que hoy en día, por ejemplo, como la epilepsia, tenían una enfermedad dentro, la epilepsia. A la epilepsia ellos le llamaban que eran demonios. Si tenían una enfermedad psiquiátrica o psicosomática, ellos le decían que eran demonios, porque ellos no tenían lo que es el estudio hoy de la psicología, de las neurociencias. Hoy ellos no entendían eso, ellos a todo le llamaban demonio, espíritu inmundo. Entonces, si tú
como ministro no estudias, tú vas a hablar barbaridades y vas a pelear y defender una tontería, ¿sí? Una falsedad, porque ya cuando te topas con un académico que te estudia la arqueología de Israel, que te entiende bien dónde está la ubicación exacta de los geresenos, entonces, y que seguramente Jesús nunca pasó por ahí, y sobre todo a predicar posiblemente nunca lo hizo, porque él no salió de lo que es la región de lo que es Galilea, Judea, lo que es el territorio de Israel, ¿sí? Por su corto tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Entonces te vas a topar con un académico y ese académico lo que va a hacer, le va a dar risa, le vas a dar burla por tu ignorancia y porque te pones a pelear en tu ignorancia sin entender y saber lo que es dónde está ubicado ese pueblo, que era un pueblo pagano, no estaba cerca de Israel, ese cuento es imposible que sucediera así como lo cuenta en la perícopa de Marcos 5 del 1 al 20. Entonces, si no se ponen a estudiar, mis amados, si no se ponen a aprender lo mejor posible y no hacen su esfuerzo de aprender las lenguas bíblicas, sobre todo que es el hebreo, el arameo y el griego koine, amados, vamos a empezar a seguir hablando de lo mismo, hablando cosas que no son. Entonces hay que hacer un esfuerzo, sobre todo los ministros, los que tienen que dar una enseñanza, para que aprendan lo que vas a enseñar con bases, ¿sí? Entonces, fíjense bien, para hacer la exégesis y hablarles yo del Midrash, necesito tomarme un tiempo y enseñarles lo que es realmente las reglas para hacer un Midrash. No crea que nada más es un Midrash, una alegoría y la vas a hacer así nada más a lo loco, no. Porque son 7 reglas de Rabí Hillel, 13 reglas de Rabí Ismael y 33 reglas de Rabí Eliezer. Entonces, si tú no sabes esas reglas y no conoces lo que es el Pardes, lo que es el Peshat, el Remes, el Drash y el Sot, que es el secreto, el Drash es donde sale la palabra Midrash o cuento o enseñanza, que es lo que quiere decir el Drash, pero una enseñanza profunda de la palabra, no es una enseñanza a medias. Entonces, si tú no conoces esos métodos exegéticos de los judíos, tú no vas a entender lo que ellos están hablando aquí, porque tanto el Nuevo Testamento es de judíos. Acuérdate que Yeshua nació judío, vivió como judío y murió como judío en la tierra de Israel. Sus apóstoles eran judíos de Galilea, pero pertenecían al pueblo de Israel, eran judíos, no eran paganos. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, que su nombre es Saulo o Shaul en hebreo, él tampoco fue un pagano, él fue judío, aunque nació en la diáspora, o sea, fuera de Israel, eso es la diáspora. Entonces, él conocía las formas de interpretación de la palabra que utilizaban los maestros de aquellos tiempos. ¿Sí? No se le puede llamar rabinos porque en ese momento no existía la palabra rabino. Entonces, si usted no conoce dónde está ubicado el cuento, la geografía, la tierra, la arqueología, el idioma que se hablaba, cómo se hablaba en ese momento, va a cometer demasiados errores, demasiadas fallas y van a estar hablando de posesiones demoníacas, cual no existe. Muchas veces la gente tiene enfermedades mentales, psicosomáticas. Vienen de problemas, por ejemplo, que tienen problemas con los hijos con los padres, o sufren los jóvenes maltratos, sufren el bullying en la escuela, por ejemplo, o con los amigos, la familia X. Sufrieron algún asalto, las mujeres alguna violación, igualmente los hombres alguna violación sexual, han sido ultrajados. Entonces todos esos problemas vienen y esa mente se quedan en la psique de la persona, en la memoria.
¿Y qué sucede? Cuando vienen a Dios, Dios les empieza a sacar eso, la presencia divina de Dios, Espíritu Santo los empieza a limpiar y muchas veces son enfermedades de la mente. Utilizan drogas, se quedan mal en la mente. Entonces, ¿qué están diciendo? No, son demonios, todos son demonios. Hermanos, no estamos en aquellos tiempos de la ignorancia, donde ellos desconocían las neurociencias, la psicología, la psiquiatría. Hoy ha avanzado mucho la ciencia. Entonces, los demonios no entran al cuerpo. Los espíritus inmundos no entran al cuerpo. Lo que pueden hacer es influenciarte. Eso lo voy a hablar en otro tema, en otro momento. ¿Sí? No me quiero alargar mucho en esta enseñanza. Pero ellos lo que hacen es influenciarte nada más en las ideas, en la mente. Ese es el avance que les voy a dar. En la mente ellos te dan una influencia en las ideas. Te cambian las ideas. Tuercen la palabra de Dios. Te mandan mensajes y tú los absorbes como si fueran tuyos. Como que cuando se te prendió un foquito en la mente y agarraste la idea y la absorbiste. Pero dentro de tu cuerpo ellos no pueden habitar. Ellos no habitan dentro de tu cuerpo. ¿Sí? Ya lo demás, las posesiones, viene por una mentalidad que traemos desde los siglos primeros. ¿Sí? De nuestra era. Esas creencias que tenían los antiguos. Los antiguos no tenían hoy la ciencia que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en la Torá, en lo que es el Antiguo Testamento. Nos vamos a encontrar en el Pentateuco que habla que la tierra es plana. Entonces, vamos a seguir creyendo que la tierra es plana, cuando hoy tenemos la ciencia y hemos aprendido que la tierra no es plana. Entonces, ellos es la concepción en ese momento que tenían de cómo, su cosmovisión, de cómo veían el mundo. Ellos así interpretaban también la palabra del Señor. Entonces, hoy en día es tiempo de estudiar, amados, es tiempo de esforzarnos, es tiempo de buscar del Eterno y es tiempo de cambiar ya nuestra manera de pensar y la manera de predicar. Hago un llamado porque yo sé que lo van a ver aquí amigos que tengo académicos, algunos amigos pastores y amigos de mi yeshiva también. Mi rabino, yo sé que también en algún momento va a ver este video. Entonces es tiempo de estudiar. Es tiempo de que estemos, amados, buscando de Dios y estudiando de una forma académica, de una forma muy profesional, si le quieres llamar así, profesional, para que cuando prediques y hables lo correcto, hables y saques lo que es de la palabra. La exégesis es sacar lo correcto, lo que está en el texto, lo que te dice el texto. No hagas eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Hacer que el texto diga lo que yo pienso y lo que yo quiero, mas no es lo que el texto dice. Entonces, si tú ya eres un pastor, ya eres un ministro, ya predicas la palabra y no te educas y no estudias, amado, no prediques. De verdad te invito, primero instrúyete para que puedas hablar. Porque si te llegan a escuchar académicos o gente que sabe como tu servidor, te vas a ganar muchas, pero muchas críticas y muy malas. Entonces, para poder hablar, debes de tener bases reales de la exégesis. Sí, así que, mis amados amigos y ministros, los invito, sigamos estudiando, sigamos llenándonos de Dios, sigamos avanzando en el camino, que es precioso, no es fácil, pero sí podemos. Amén. Voy a hacer una oración antes de despedirme. Gracias para los que están viendo este video. Bienvenidos los que lo estén viendo y los que lo vean en diferido. Después, ya grabado, también los saludo a todos. Bendiciones, y déjenme darles una bendición, la bendición sacerdotal, antes de irnos de este live. Lo voy a hacer en hebreo y después lo digo en español. Yevarejeja Adonai beish mereja. Yaer Adonai panabeleja bijuneja. Yisa Adonai panabeleja
Veyasem leja shalom. El Señor alce su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor cuide de ti. Y el Señor ponga en ti paz. El Señor los bendiga. Dios me los guarde. Dios les llene de bendiciones y los colme con su preciosa sabiduría del Espíritu Santo. Gracias y shalom, shalom. Nos vemos tal vez en la semana voy a hacer un video o hasta el próximo viernes, inicio de Shabbat, para los que celebramos Shabbat. Shalom Aleichem.